Sabía que algo andaba mal desde el momento en que puse un pie en el vestíbulo del resort en Cancún. 3 habitaciones, 6 mujeres y un eco de risas que rebotaba entre los mármoles impecables del lobby. Pero yo no tenía tarjeta de acceso. Ninguna. Mariana no había reservado una habitación para mí. No era un error ni un descuido. Era la fría intención de dejarme fuera. Mi maleta se sentía pesada en mis manos, aunque el peso real no era de la tela o de los zapatos, sino de la indiferencia que emanaba de ellas. Las amigas de Mariana, con sus bikinis de diseñador y sonrisas que escondían cuchillos, me miraban como si yo fuera un fantasma que se atrevía a respirar en su espacio. Invisible, susurró alguien a mi espalda, y el sonido se mezcló con otra carcajada, como una melodía cruel de bienvenida. Mariana, de pie junto al bar, me dedicó esa sonrisa que yo había conocido tan bien, la que se usaba para ganar, para señalar victoria, para recordarme que ya no había lugar para mí. Me detuve un instante, respirando profundo. Cada recuerdo de nosotros juntos parpadeó en mi mente. Las tardes en Xochimilco, riendo en trajineras improvisadas, los tacos que compartíamos en mercados desordenados mientras planeábamos un futuro que nos parecía inmenso, los domingos lluviosos en nuestro pequeño departamento de Ciudad de México, donde cada centavo contaba, pero cada sonrisa era un tesoro. Todo eso parecía ahora un eco distante, borrado por esta nueva versión de Mariana, rodeada de mujeres que se creían superiores, en un lugar que ella había construido para excluirme. Alejandro. Intentó llamarme con su voz melodiosa pero hueca. No respondí. Mi mirada se fijó en la pantalla del lobby, donde mi reflejo parecía un intruso. Sentí una calma extraña, como si el shock inicial hubiera sido solo la antesala de algo más profundo, porque había aprendido a observar, a escuchar, a leer entre líneas. No necesitaba gritar, no necesitaba confrontarla todavía, solo necesitaba ver. Mientras me quedaba allí, un pensamiento cruzó mi mente. Esto no siempre fue así. Éramos nosotros contra el mundo una vez. Ella creyó en mí, o al menos se esforzó por simularlo. Conducíamos por calles empedradas hasta un diner barato, escribiendo nuestros sueños en servilletas arrugadas. Decíamos que creceríamos juntos, que nada ni nadie podría separarnos de lo que estábamos construyendo. Y lo logramos, hasta cierto punto. Logré abrir mi propio negocio, escalar posiciones, y ella encontró nuevos amigos, nuevos gustos, nuevos estándares. Pero algo había cambiado. Una mano que se alejaba con demasiada frecuencia. Una mirada que se perdía en su teléfono durante horas. Risas sobre cosas a las que yo no tenía acceso. Y luego las pantallas bloqueadas, las llamadas susurradas, los viajes a los que no me invitaban. Observaba todo en silencio. No porque no me importara, sino porque había aprendido a esperar. Y allí estaba la confirmación. Un mensaje que pensó haber borrado. Una captura de pantalla del chat grupal de sus amigas sincronizada en su computadora. Etiquetas, nombres, planes de viaje, notas sobre cómo organizar las habitaciones, regalos burlones, apuestas sobre cuánto tardaría en darme cuenta. Todo claro, todo planeado. No hubo enojo inmediato, ni confrontación, solo la sensación de claridad. Donde antes había dolor, ahora había certeza. Amor que se descompone, pero lucidez que se agudiza. En ese instante comprendí algo esencial. No se trataba de pelear por recuperar su cariño. Se trataba de proteger lo que yo había construido, de anticipar cada movimiento, de sobrevivir. Respiré hondo y sin decir palabra, giré sobre mis talones. Cada paso sobre el mármol resonaba como un metrónomo silencioso. No había drama ni gritos, solo el ritmo frío de la determinación. Mientras salía hacia la noche cálida de Cancún, oí cómo llamaban una y otra vez, primero ella, luego las demás. No respondí. Mi atención estaba en el siguiente paso. Y mientras caminaba por la arena que brillaba bajo la luna, algo más profundo se encendía dentro de mí. No era ira, no era venganza, era cálculo. Era la promesa silenciosa de que, aunque me habían tratado como invisible, no me quedarían a oscuras ni un instante más. Ese fue el momento en que supe que el juego había cambiado. Pasaron los minutos, y mientras la brisa del Caribe acariciaba mi rostro, no podía dejar de pensar en Mariana. Las risas de sus amigas aún resonaban en mis oídos, mezcladas con un cosquilleo de sospecha que no me abandonaba. Algo más estaba pasando, algo que iba más allá de una simple exclusión. Mi instinto, afinado por años de observación y paciencia, me decía que estaba siendo jugado, que había un plan cuidadosamente elaborado y yo era la pieza descartada.
Al regresar a la suite que finalmente me habían asignado en otro hotel cercano, dejé caer mi maleta sobre la cama y encendí mi laptop. Tenía que saber la verdad. Mariana, tan meticulosa como siempre, había dejado rastros sin darse cuenta. Un correo sin borrar, una sincronización automática de su chat grupal con la nube, fotografías etiquetadas. Todo se desplegó ante mí como un tablero de ajedrez. Ahí estaban, conversaciones con un hombre llamado Sergio, casado 2 veces, según la información pública, con una sonrisa confiada que contrastaba con la vacuidad de sus palabras en los mensajes. Notas sobre hoteles reservados bajo nombres falsos, planes para viajes en los que yo no debía estar y pequeñas bromas crueles sobre cuánto tardaría en darme cuenta. Todo documentado, todo claro. Mariana no quería dejarme, quería que yo me apartara para poder jugar el papel de víctima, quedarse con la casa y quizás una parte de mi empresa. No sentí ira inmediata. La ira es ruidosa y torpe. La claridad es silenciosa y letal. Observé cada mensaje, cada foto, cada detalle. Mi amor por ella había cambiado. Del deseo y la confianza había pasado a la certeza y la estrategia. Entendí que si no tomaba medidas, perdería todo lo que habíamos construido juntos. Esa misma noche, contacté a un especialista en tecnología, discreto y profesional, para que me ayudara a asegurar cada prueba sin levantar sospechas. Su trabajo era impecable: clonar teléfonos, sincronizar correos, rastrear transacciones y ubicaciones. Cada movimiento de Mariana quedaba registrado sin que ella lo supiera. No era espionaje por venganza, era preparación, era supervivencia. Mientras revisaba los datos recopilados, recordé los pequeños indicios que había ignorado durante meses. La mano que se alejaba del volante cuando ella revisaba su teléfono, los viajes que olvidaba mencionarme, las llamadas que ella decía eran trabajo, pero que terminaban en risas desconocidas. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas macabro. Con cada descubrimiento, mi plan se volvía más claro. Primero, aseguraría nuestra casa y mis activos, transferencias discretas de propiedades a mi nombre, cuentas bancarias protegidas y tarjetas bloqueadas. Luego, habría un momento de confrontación final, uno donde yo tendría el control absoluto. Todo debía ser silencioso, preciso, sin dramas innecesarios que pudieran arruinar la estrategia. Los días siguientes los pasé observando, calculando y dejando que Mariana creyera que todo estaba bajo su control. Sus amigas continuaban con su juego, confiadas en que yo no descubriría nada. Ella reía, confiada en que yo era un invitado invisible en mi propio matrimonio. Pero yo estaba allí, en las sombras de su confianza, recogiendo evidencia y planeando mi movimiento. Una tarde, mientras Mariana se preparaba para salir a cenar con Sergio y sus amigas, revisé las reservas de hotel. Todo estaba listo. Las fechas coincidían con viajes de negocios que yo supuestamente había tenido, lo que significaba que nadie sospecharía que yo estaba al tanto. Tomé fotografías de cada conversación, cada recibo, cada mensaje de pago. Cada prueba estaba archivada y asegurada. No había margen de error. Y mientras observaba su rutina desde la distancia, recordé nuestros momentos más felices, la emoción de abrir nuestro primer negocio, las pequeñas victorias compartidas en el departamento de Ciudad de México, las noches en que soñábamos en voz alta sobre el futuro. Todo eso me dio fuerza. No se trataba solo de castigar a Mariana, se trataba de proteger lo que habíamos construido juntos, de garantizar que la traición no tuviera consecuencias para mí. Esa noche, antes de dormir, revisé nuevamente todos los archivos. Mi plan estaba completo. Cada escenario posible había sido contemplado. Su sorpresa, su intento de negociación, su negación. Estaba listo para enfrentarla, pero no con gritos ni lágrimas, sino con evidencia irrefutable y la calma de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Mientras me recostaba, escuchando el sonido lejano del mar y las luces del resort parpadeando en la distancia, entendí algo crucial. El poder no reside en la ira ni en la venganza, sino en la preparación, en la paciencia y en la claridad de propósito. Mariana pensaba que podía manipular la situación, pero yo estaba un paso adelante. Y cuando finalmente nos enfrentáramos, no habría sorpresas. Yo tendría el control total de la narrativa y ella descubriría que sus planes cuidadosamente elaborados no habían tenido en cuenta mi silencio estratégico. El amanecer del siguiente día prometía un encuentro inevitable. Mariana volvería a ver la realidad que había ignorado y, cuando lo hiciera, yo estaría listo.
No con violencia, ni con gritos, sino con pruebas que hablaban por sí mismas y la certeza silenciosa de quien ha aprendido a proteger lo que es suyo. Porque en el juego del engaño y la traición, los que actúan con paciencia y precisión siempre terminan ganando. Y yo estaba listo para reclamar mi lugar, no con furia, sino con la calma mortal de quien ya sabe que el tablero de ajedrez está completamente a su favor. El día había llegado. Mariana regresaba a Cancún después de un fin de semana que ella creía victorioso. Yo estaba esperando en la sala de nuestra casa frente al mar, la brisa del Caribe entrando por las ventanas abiertas, con un sobre en la mano y la serenidad de quien ya había planeado cada movimiento. Todo estaba listo: documentos legales, pruebas digitales, fotografías, registros de hotel, mensajes, cada evidencia de la traición cuidadosamente organizada. No había prisa, no había dramatismo, solo control absoluto. Cuando la puerta se abrió, la vi aparecer. Sus pasos vacilantes, sus ojos que buscaban alguna señal de sorpresa o arrepentimiento, su expresión de confianza que comenzaba a desmoronarse. Sus amigas ya no estaban. Su seguridad había quedado en silencio, dejando a Mariana frente a mí, vulnerables ambos, pero con roles muy distintos. Alejandro. Su voz temblaba. Pensé que todo estaba bajo control. No respondí de inmediato. Mi mirada la recorría de pies a cabeza, fría, evaluadora. Ya no había amor ciego, solo claridad. La casa que habíamos construido juntos estaba segura, los activos protegidos, y yo mantenía el control de nuestra narrativa. Le extendí el sobre. Dentro estaban los documentos de divorcio, ya firmados y listos, acompañados de carpetas con pruebas de cada conversación, cada mensaje con Sergio, cada reserva de hotel bajo nombres falsos, cada gasto oculto. No había lugar para dudas, para negaciones, ni para manipulaciones. ¿Qué es esto?, preguntó intentando mantener compostura, pero su voz se quebró un poco. Esto, dije, señalando el sobre, es la realidad que intentaste ocultar. No hay necesidad de discutir, no hay gritos, no hay teatro, solo la verdad. Se quedó en silencio. Su mirada pasó de sorpresa a desesperación, y por un instante vi a la mujer que conocí, vulnerable, temerosa, humana. Pero la traición no se puede borrar con palabras, y yo no necesitaba vengarme, solo necesitaba justicia. Yo te amaba, susurró. No, respondí con calma. Tú amabas la sensación de que yo te hacía sentir especial, hasta que alguien más rico apareció. Firmó los papeles sin decir más. No hubo gritos, no hubo súplicas efectivas. La aceptación de su derrota fue silenciosa, pesada. Tomó sus cosas, su carro, y se marchó sin una despedida. Las luces del amanecer iluminaron su partida, y yo observé cómo desaparecía por la carretera que llevaba al aeropuerto. Mientras el eco de su marcha se desvanecía, respiré profundo. No sentí triunfo ni alivio, solo silencio. Un silencio que hablaba de supervivencia, de planificación, de control. Porque después de años de ser ignorado, subestimado y excluido, la calma que sentía era más poderosa que cualquier emoción pasajera. Con el tiempo, Mariana regresó a vivir con su hermana en Ciudad de México. Su presencia en redes sociales se volvió privada, y sus amigas, quienes se habían burlado de mí, comprendieron que habían subestimado al hombre silencioso. Sergio, su cómplice en la traición, no quiso involucrarse más allá del juego. No había responsabilidad legal, solo un fracaso en su estrategia de manipulación. Yo, por mi parte, me senté frente al mar, contemplando la inmensidad del Caribe y pensando en cómo la paciencia, la observación y la estrategia habían cambiado todo. La vida nos da oportunidades de actuar con claridad. A veces la verdadera fuerza no está en la venganza explosiva, sino en la calma calculada. Los recuerdos de nuestros momentos felices, de nuestras risas en Xochimilco, de los tacos compartidos no desaparecieron, pero ya no tenían el mismo peso emocional. Ahora eran lecciones, recordatorios de que el amor puede cambiar y que la traición puede ser enfrentada con inteligencia y precisión. Mientras la brisa movía las cortinas y el sol comenzaba a calentar la sala, sentí algo que nunca antes había sentido: paz absoluta. Ni Mariana, ni sus amigos, ni los hombres como Sergio podían tocar lo que había protegido. La casa, la empresa, la memoria de lo que construimos, todo estaba intacto, bajo mi control. Y así terminó la historia de traición, pero no con lágrimas ni con gritos. Terminé el capítulo con silencio, con evidencia y con la certeza de que los que parecen invisibles pueden, cuando actúan con paciencia, transformar la situación a su favor. Porque en la vida, como en un juego de ajedrez, los movimientos calculados y la claridad de propósito siempre superan la furia momentánea y la manipulación.
Alejandro se sentó en el balcón, observando cómo el mar reflejaba los primeros rayos de luz. Su mirada estaba tranquila, pero firme. La lección estaba aprendida. No hay necesidad de venganza explosiva, solo de control silencioso. Y mientras la brisa acariciaba su rostro, entendió que había ganado algo más valioso que cualquier triunfo momentáneo: su paz y su libertad.